Video número 7 de el curso de creación de software de ventas en Visual Basic. Bueno, continuando con esta parte del video, continuando con lo que dejamos pendiente en el video anterior. Faltaron algunos detalles en la ventana de login que quiero pues pulir un poquito. Yo les muestro. Aquí está la ventana de inicio, esto quedó bien. Ya la parte de login, cuando yo me equivoco, me dice usuario no válido, debiera volverme cuando yo vuelvo a estos campos, que me voy deslizando uno por uno con la tecla Tab, debería seleccionármelos, y el botón cancelar no está funcionando. Vamos a crear unas funciones que son para seleccionar el texto dentro de los cuadros cuando reciben el foco. Cuando recibe el foco es que yo doy clic aquí y me selecciona automáticamente el texto y yo puedo escribir encima sin necesidad de borrar. Entonces vamos primero a poner el código del botón cancelar, que sería un loadme. Un loadme es cerrar la aplicación, cerrar la ventana, en este caso la ventana del login, descargarme. Este quedó listo. Vamos a probarlo. Es fácil. Damos clic. Listo. Lo siguiente es en nuestro módulo de funciones. Vamos a crear dos funciones. Una que es para cuando recibe el foco, y seleccione el cuadro de texto, y en caso cuando seleccione un cuadro de texto, cuando recibe el foco va a seleccionar el texto, y vamos a ponerle un color de fondo para que el usuario o el cliente que está usando el software sepa que está parado en ese cuadro de texto. Vamos a crear una función que se llama seleccionar text box. ¿Por qué text box? Porque también hay para seleccionar los mask que son los que se usan para digitar los precios o la fecha. Lleva una variable control de tipo textbox. Entonces control, ¿qué le vamos a cambiar a control? Vamos a ponerle un backcolor, que es el color de fondo. Vamos a ponerle un fore color, que es el color del texto, porque yo lo quiero azul con letras blancas cuando recibe el foco. Y lo siguiente es seleccionar el texto. Seleccionamos desde el carácter 0 hasta hasta el último carácter. Entonces me dice desde el carácter 0 hasta dónde. Entonces el len me está diciendo que hasta dónde quiero seleccionar el texto. Entonces yo uso la función interna de Visual Basic que se llama len, que es la que me devuelve el tamaño o el número de caracteres que tiene un control de texto. En este caso más bien el número de caracteres que tiene un texto, porque aquí yo le estoy pasando el texto y él me va a decir a mí cuántos caracteres tiene, y lo selecciona. Entonces va a seleccionar desde 0 hasta el tamaño que tenga en texto ese control. Ahora vamos a crear la segunda función. En este caso es cuando se selecciona. Para que todo quede bien, vamos a suponer que yo selecciono un cuadro de texto y me paso a otro. Tengo que borrar eso y volver el control a como estaba antes. Entonces voy a crear una función que se llama deseleccionar textbox. Te paso lo mismo.
más bien le voy a pasar el formulario, porque él va a revisar todos los controles y me va a devolver me va a hacer un recorrido por los controles y va a deseleccionar los todos, o sea, ponerlos como estaban antes, con el mismo color, con el mismo tamaño, y con esto pues vamos a lograr un buen efecto. Para que lo veamos funcionando, se van a dar cuenta. Entonces continuamos con un for y desde cero, porque cada control comienza cuando uno agrega controles al formulario, arranca desde el índice 0, inicia desde el índice 0. Entonces le decimos que recorra todos los controles junto con, vamos a ponerle aquí formulario, así no se confunde con el interno del. Bueno, siguiente hasta i. Vamos a declarar la variable i. Enter. Normalmente la i siempre se usa para, me confundí el lenguaje, se utiliza para los conteos del for. Eso es algo siempre que cuando uno está aprendiendo programación le ponen esa variable como predefinida y que uno usa. Type of. Entonces yo aquí le voy a decir de qué tipo. Entonces va a recorrer todos los formularios, ahí van los labels, ahí van los cuadros de texto, ahí van las imágenes, ahí va todo. Entonces a mí lo único que me interesa son los controles de tipo textbox. Eso es lo único que me. Entonces yo le digo, cuando esté recorriendo todos los controles y entre aquí, diga, este control es de tipo texto, entonces sí, textbox, entonces entra ahí. Entonces este mismo control ya está seleccionado. Yo le digo, cámbiemele el backcolor a tal, y él también va a cambiar el forecolor. Ahora vamos a definir los colores. Con esto él recorre todos los controles y me va a buscar los controles que yo necesito. Entonces vamos a login y vamos a mirar qué backcolor. Mire que la propiedad backcolor tiene este código de color. Este es el que vamos a colocar aquí. Y volvemos acá y miramos la propiedad forecolor y miramos. Ahora esto se va a invertir. Cuando se seleccione, vamos a buscar un color de fondo aquí. Vamos a probarlo. A ver, admin. A ver. Ya sé que no me sale. El color de fondo, el del forecolor, el color del texto tiene que ser blanco, por eso es que no me mostraba. Entonces yo quiero que cuando se seleccione el cuadro de texto se vea así como está ahí, porque si le coloco otro no queda bien. Aquí podemos darle clic derecho encima de estos cuadros blancos y me va a aparecer una paleta de colores, de la cual yo puedo escoger un color más agradable. Yo escojo el color, en este caso yo le voy a dejar que tenga. Entonces este color es el que va a poner cuando se seleccione, y el color de fondo, del color del texto, ya le digo, no era, el color del texto es blanco. Los códigos de colores acá los manejan diferente de pronto a como se usa en los editores de imágenes que utilizan RGB. También Visual maneja otro código de color, pero a mí me gusta más este porque es el que él maneja predeterminado. Entonces, listo, ya tenemos las funciones creadas. Guardemos porque eso es algo que uno que tener ya
como una manera de tenerlo predeterminado en uno, de que siempre guardar, porque algunas fallan el fluido eléctrico y se pierde todo lo que estamos haciendo. O se llega a cerrar el visual y se pierde todo. Entonces, primero, yo cuando un control recibe el foco, en este caso este señor que está aquí, yo le doy doble clic. Mire que la propiedad que me pone predeterminar es chunk. Esa no es la propiedad que yo necesito. Yo necesito que cuando recibe el foco haga eso, deseleccione los controles de qué formulario, del actual. Entonces vamos a hacer un cambio aquí. Esto vamos a hacer un cambio aquí porque esto no me está devolviendo nada. Entonces vamos a ponerlo como subprocedimiento. Los subprocedimientos no devuelven valor. Las funciones devuelven un valor. Entonces esa es la diferencia entre colocar sub y colocar function. Entonces esto lo cerramos aquí, esto no lo estamos necesitando ahora. Volvemos al formulario, al código, y ponemos cal, es para hacer una llamada a deseleccionar, al subprocedimiento. El otro que vamos a llamar es seleccionar textbox. Lo escribí mal. Seleccionar texto. Ahora lo verifico. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Qué control? Usuario. Listo, vamos a verificar porque lo escribí mal. Seleccionar textbox. Sí, falta una letra. Esto lo borramos, no lo necesitamos. Hay otra cosita aquí, vamos a subir esto. Entonces, los nombres de los controles son necesarios para uno saber, mira, este botón ingresar, este botón cancelar, este es el formulario load que está predeterminado, y el got focus del cuadro de texto de usuario. Listo. Entonces este señor vamos a ponerlo como estaba, predeterminado, con el color de fuente, aunque ya lo va a tomar solo, pero... y borramos el text, la propiedad text, para que no quede nada. Ahora vamos a probar. Miren cómo aparece el cuadro de texto seleccionado y con un color diferente. Yo escribo admin, paso al otro control. Ahora aquí hay una falla. Espera un momento, faltó el otro control. Solo le colocamos el código a uno. El botón contraseña también lo lleva. Vamos a Got Focus, pegamos. Lo único que vamos a cambiar aquí es el nombre del control. Vean lo fácil que es de usar. Y así cada control, si tenemos un formulario de 20 controles, vamos a detecto, colocamos esto para que él haga pues la selección. Algo que me faltó también es que cuando yo de enter se pase al otro control, y cuando de enter se pase al botón inicio de ingresar. Me voy acá y voy a una propiedad que se llama keyout. Hay dos tipos de propiedades, keyout y keypress. Keypress se acciona cuando yo presiono la tecla, y keyout se acciona cuando suelto la tecla. A mí me interesa cuando se suelte. Vuelvo, tuve que parar el video. Entonces aquí le vamos a decir, vea, cuando keycode es el que maneja los códigos ASCII, sea igual a 13 es enter. ¿Cómo sabemos que 13 es enter? Algunas veces no sé cuál es el código de una tecla, y es muy fácil. Yo coloco un hexbox y le digo keycode. Entonces me va, cuando yo presiono una tecla, me va a decir qué código de keycode tiene. Así de sencillo. Esto es una manera de obtener los códigos. Por ejemplo, cuando la presionamos, mire que la A es el código 65. El de borrar es el código 68. Si presiono enter, es el número 13. Es el que vamos a usar. Por eso está 13 aquí. Entonces, una manera de
aunque se puede buscar en internet los códigos. Entonces yo que quiero que cuando dé enter se me pase para el control contraseña, o sea, password.set focus, o sea, le estoy diciendo pásese para allá, para el password, recibo el foco. Y también voy a hacer lo mismo con el botón de password. Le voy a decir que el keyuse es ese y que se vaya al botón ingresar. Entonces esto va a mejorar mucho la velocidad en la que está cogiendo el mouse para hacer el ingreso al software. Ahora sí, admin, y doy enter. Vean, se me pasó automáticamente para el otro cuadro de texto. Esta es mi clave, creo que doy enter. Bueno, ahí hay 2 enter. No me interesa que haya 2 enter, me interesa que haya uno solo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Que cuando yo de enter en este cuadro de texto se me ejecute el evento click, que es una subfunción que es lo mismo que otra función que tenemos allá en otra parte. Entonces nos vamos acá al keyboot y le decimos, vea, yo necesito que enseguida ejecute su función de clic del botón. Entonces al hacer enter, dar enter en el botón de password, se me va a ejecutar la acción clic de ese botón. Entonces yo tengo admin, doy enter, esta es mi clave, ya cambié esa clave larga. Vean, entramos como debe ser, rápidamente. Ya el usuario no tiene que estar cogiendo el mouse para hacer el ingreso. Y también vimos la selección. Con esto quedó mejorado mucho mejoramos mucho pues la ventana de Logic. Lo siguiente que voy a hacer es validar los campos. Bien, entonces hay que validar los campos. Hay mucho ruido aquí. Validar los campos porque yo no estoy validando. Estoy pasando directo pues los textos, y si no los escriben pues la idea es que llenen los campos. Entonces vamos a validar el cuadro de texto 1 y el cuadro de texto usuario y el cuadro de texto de password. Entonces le decimos, vea, si es igual a vacío, vamos a entonces a decirle que mande un mensaje de error. Decimos, mire, debe llenar el campo usuario. A mí me gusta, como no es tan critical, que dice exclamación, error. Y entonces hay algo aquí que les voy a enseñar. Es una función, es un código que lo que hace es que se salga de este procedimiento, su procedimiento, se salga y no siga para acá. Esa es la idea. Si se mandó el error, se salte. Con el exit estoy diciendo, hombre, mire, sálgase de su procedimiento porque hay un error. Entonces ya de aquí sale, se salta. Ahora lo vamos a probar. Y lo mismo vamos a hacer con el password. Debe llenar la contraseña, porque para ellos es diferente. La contraseña, llenar el campo contraseña, error, y se sale. Si todo está bien, si no tan vacío, entonces se pasa para acá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es mostrarle qué pasa cuando el campo está vacío y llega a exit. Vamos a probarlo. Entonces supongamos que yo dejé usuario vacío y contraseña. Él llega aquí. Ya sabemos que cuando marcamos aquí, ya el código, cuando se ejecuta, se detiene en ese lugar. Vea que aquí nos paramos encima del código del control usuario y nos dice que está vacío. Entonces, como está vacío, me va a mostrar el error. Vea, debe llenar el campo usuario, el error.
aceptar, llega a Exit Sub y vea, se salta. Se salió del subprocedimiento donde estábamos. Para eso es el exit. Pero entonces nos devolvemos, le ejecutamos de nuevo para que no se siga deteniendo. Y con esto ya validamos los campos. Lo siguiente, voy a continuar con la parte del formulario principal. Vamos a agregar un control para decirle al usuario, mostrarle con qué usuario inició sesión. Hay un control que se llama status bar. Se la selecciona y lo arrastra y automáticamente él se ubica. Vean que tiene un cuadrito aquí. Esto le damos clic derecho, propiedades. Vamos a ver si se lo muestro porque de pronto no lo vieron. Clic derecho, no se ve. Clic derecho, propiedades. Entonces él aquí me muestra los paneles. Esto es lo que me interesa. El panel 1 es usuario. Entonces en el primer cuadrito voy a crear dos paneles. En el primer cuadrito va a decir usuario. Aquí en Picture vamos a agregar el icono. Ya verán, yo tengo los iconos. Yo en el blog les puse estos iconos que estoy usando aquí para que ustedes también los usen. Entonces, listo. Insertamos un nuevo panel. El panel número 2 va vacío. La diferencia es que aquí en el key vamos a ponerle usuario. El key es para poderlo usar en el código cuando yo lo llame de allá. Le voy a aplicar y vea, tengo dos cuadritos y hay que a este último panel el medium weight hay que ponerlo más ancho porque ahí va el nombre de la persona, el nombre del usuario. Me equivoqué, estaba en uno. El panel número 2 está el 2, vamos a ponerle 4 y con eso ya tenemos suficiente espacio para el nombre. Entonces lo siguiente es que cuando la ventana se abra, la ventana principal está load. Vamos a crear una función para no rellenar tanto ese evento load ahí. Datos iniciales, por ejemplo. Vamos, entonces aquí en datos iniciales el status bar 1, no le cambia el nombre, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, punto panel, que era donde estaban, el key, que era usuario, y el text. Ahí vamos a colocar, ¿qué va a ir ahí? El nombre de usuario, que lo tenemos guardado en una variable global, y ya yo lo había dicho que habíamos guardado. Vamos a ver dónde que la guardé. Conexión, aquí está, nombre de usuario global, nombre de usuario, y me interesa que eso aparezca ya. Entonces aquí coloco la variable nombre de usuario. Entonces cuando yo haga login, que inicie sesión, aquí en esta parte me va a mostrar, en el segundo cuadro me va a mostrar el nombre de usuario. Entonces eso es lo que vamos a probar. Pero no va a funcionar porque creé la función y no la puse no la llamé, entonces no la iba a ejecutar, porque cuando abra el formulario principal va a abrir lo que esté aquí adentro de este código, entre estos dos. Entonces como no lo había llamado, pues no iba a hacer nada. Listo. Admin, esta es mi clave. Dice no se encontró el elemento en esta colección. Usuario, vamos a revisar el key. ¿Qué pasó con el key? Usuario, yo creo que está usuario. Siempre escribo, unas veces me como las letras. Ahora sí debe funcionar. Bueno, los errores sirven para que cuando le saca el mismo error, pues ustedes lo puedan validar y saber de cuál es el error.
Bueno, ya ven, el usuario Luis Fernando, que son los datos, los datos que insertamos en la base de datos y con qué hicimos sesión. Si insertamos otros usuarios allá en la base de datos, cada usuario que usemos va a mostrar el nombre para que se sepa quién inició sesión. Eso es una manera de información. Entonces, con esto pues ya dejamos prácticamente la parte inicial de la aplicación lista, porque lo siguiente que vamos a hacer es ya organizar esta parte de esta ventana, que debe quedar como yo tengo esta imagen aquí, que es la que yo tengo en mi software, que es datos de la empresa. Tiene el nombre de la empresa, propietario, el NIP, dirección, teléfono, detalle. Aquí en el detalle es a qué se dedica esa empresa, porque eso debe aparecer en la factura. Venta de enseres en general, eso es lo que uno coloca en esa parte. Régimen, en este caso acá en Colombia, si eres de otro país, se coloca si es simplificado o es común. Simplificado no paga IVA, no paga impuestos. Y el común sí lo paga, tiene que incluir el IVA en la factura. Esa es la diferencia, por eso es tan importante. Lo mismo aquí digo IVA incluido, si lleva IVA, y hay algunas veces que se usa el IVA incluido en el precio de los artículos. O no, simplemente tiene el precio más el IVA. Hay dos maneras de usarlo, el precio incluido con IVA incluido o no incluido. Y estos datos que tiene aquí ya son los datos para la factura, como es la resolución, el rango desde dónde a dónde tiene la facturación, desde 1 a la 1000, desde 1 a 10.000. Eso hay que colocarlo, pues aquí se colocan los datos que lleva la factura. Estos otros datos no los vamos a usar porque no los vamos a necesitar. Esto ya pasó. Ya antes uso de caja y registradora era que uno colocaba los códigos para abrirla, pero las impresoras de ticket nuevas ya manejan eso automáticamente. Cuando se envía a imprimir, uno la configura para que abra el cajón monedero. Entonces eso es en cuanto a datos de la empresa, y vamos a crear la tabla datos de la empresa, datos de empresa en Access, y con los campos estos que estamos necesitando aquí, y el botón guardar, que es para guardar esos datos, y el botón de opciones, que es donde vamos a manejar la parte de algunas configuraciones de la aplicación. Entonces esta es la parte siguiente que tenemos que construir, que les voy a enseñar a construir. Entonces vamos a ir colocando algunos controles del formulario. A mí me gusta cambiar una propiedad de este formulario. Yo no manejo solo en inventario, manejo que el usuario pueda darle ancho al formulario. El resto de los formularios no dejo que el usuario los manipule, porque los controles no son autoajustables. Entonces no es necesario que lo tenga. Entonces yo me voy aquí a la propiedad de border style y le digo fixed. Vea que ya me dejó solo el botón de cerrar. Si lo dejo como estaba, vea que tiene dos botones más, que es de maximizar y minimizar. Si le doy en fixed, me lo deja solo con el botón de cerrar. ¿Para qué? Porque la ventana ya no es manipulable. Vamos a probarlo. Debo cambiar esa clave, que es muy larga. Vamos aquí, opciones, datos de la empresa, y vemos que yo no puedo cambiarle el alto ni el ancho a la ventana. Solo la puedo mover, pero no puedo cambiarle el ancho. No puedo. En cambio, con el otro formulario, con el otro tipo de formulario, ya el usuario sí puede manipularla. Y porque lo que pasa es que me ha pasado con algunos clientes que cuando tiene el botón de maximizar y minimizar, bueno, yo desactivo el de maximizar, que se puede también Visual Basic, se puede también desactivar el botón de maximizar
únicamente, porque no me interesa que si el formulario lo ocupa, tiene unos cuantos controles y la maximizan y se ve fea. Por ejemplo, yo me voy acá a la propiedad Max Button y le digo false y ya se desactiva el botón de maximizar. Entonces lo que me pasaba en algunos clientes, que le daba minimizar y quedaba escondida el formulario, y cuando lo iban a abrir no lo encontraba y me llamaban, entonces que le pasaba a la aplicación, pero resulta era que se había minimizado y no lo encontraban, entonces les tocaba estirar la ventana para acomodarlo otra vez como estaba. Entonces yo he preferido ya usar esta propiedad para evitar ese inconveniente, ¿no? Que no minimicen nada, sino que pueden abrir varias ventanas al tiempo, pero no pueden minimizarla. Entonces eso es lo que pasaba con eso. Por eso uso este tipo de estilo. Hay varios estilos. Si hice diálogo, pero eso no lo vamos a usar. Entonces en el próximo video, ya que va bastante tiempo, vamos a construir esta ventana y la ventana de configuración, que la ventana de configuración es ya no va a guardar en la base de datos, va a guardar en un archivo INI. Entonces, ¿para qué esto? Porque no es necesario tener esa configuración en la base de datos. Un archivo INI es mucho más fácil de manipular y algo lo pueden editar directamente por fuera de la aplicación, y normalmente las aplicaciones llevan ese tipo de archivos para manejar configuración. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir colocando el label de nombre de la empresa. Hay varias maneras de hacer diseño en cuanto a mí me gusta esto, ¿sí? Uno debajo del otro. Me gusta más así. Y como ya les había dicho antes, quitarle el 3D, porque da la impresión de usar controles recientes que saca .net, y eso se ve como mucho más bonito. Por eso lo uso así. Ya el cuadro ya casi no se usa, entonces por eso lo pongo siempre sin 3D. Tal vez en años anteriores se usaba, pero ya ahora no. Y acá el título vamos a ponerlo en negrita porque resalta el título. Y este señor también lo mismo. ¿Por qué te gusta, verdad? No sé, me agrada ponerlo en 9 que se vea más, y lo estiramos porque hay datos de la empresa. El icono, ya saben que la propiedad de icono se cambia acá. Buscamos los iconos. Voy a ver si me consigo otros iconos más. Algún tiempo atrás tuve otros mucho más bonito y mucho más grande, porque este tamaño es de 16 por 16 y me hacen falta unos de 32, que es para el icono de la aplicación, para cuando lo coloque en el escritorio se vea mejor, porque este icono se coloca en el escritorio y se pixela. Entonces no quedaría bien. Entonces, datos de la empresa, yo les voy a dejar este formulario aquí en el blog, para que yo lo voy a rediseñar, porque le voy a colocar el logo, para que ustedes lo vayan diseñando. Entonces con esto pues termino el video. No se les olvide darle me gusta, compartir el video, suscribirse, compartan con sus compañeros programadores. Pues a mí YouTube me está diciendo que tengo que alcanzar 4000 minutos en reproducciones, entonces me interesa pues que se comparta mucho el video, y también las suscripciones, pues tengo que llegar a 1000 suscripciones, y si me ayudan con eso pues estoy más motivado a seguir con esto. Entonces
que los animo a seguir programando y yo sé que cuando terminemos les va a agradar el resultado que van a ver. Hasta luego.